principales cosas que más cuestiono yo en los proyectos que he ayudado a implementar de monedas locales en América Latina es por qué hacer una moneda local. En muchos lugares donde al final no se hace una moneda es porque la gente cree que es revolucionario y van a derrocar el capitalismo. Es más fácil definir qué no es una moneda social o complementaria, pero si uno quiere construir una economía un poco más sostenible, sin lugar a dudas tiene que ser a escala local. Así como, no se construye, en este momento el problema ambiental es que tenemos un imbalance ambiental global muy grande y como sociedad no podemos generar ese balance global. Entonces podemos llevar esa misma lógica a la economía. Tenemos un imbalance global muy grande, pero es muy difícil que nos pongamos de acuerdo como sociedad y creemos un balance global económicamente hablando. Entonces tenemos que crear cientos de miles de millones de balances económicos locales. Y ahí es donde una moneda complementaria puede hacer una gran diferencia. ¿Por qué la moneda en buena teoría, por qué la moneda no cumple su función en el sistema hegemónico, en el sistema capitalista? Porque las monedas sociales o las monedas locales están fuertemente afianzadas a una localidad. Entonces sacar esa moneda de la localidad pierde sentido. Se vuelve lo que es cualquier moneda, papel sin valor. La moneda local no vale nada, no tiene ningún valor, al igual que el euro. Lo que tiene valor es que nosotros creemos en ella. Entonces, lo que sucede es que al tener un sentido, la circulación, su circulación solo es sobre una localidad muy bien definida, la moneda lo que ayuda es a reproducir la riqueza de esa localidad. Y ahí es donde se puede generar balance. Y ahí es donde yo, en la mayoría de los proyectos que he ayudado a diseñar, yo digo, ok, si ya tienen una moneda circulando en una localidad, ¿por qué no ayudar en procesos sociales o ambientales que usualmente no se apoyan porque el euro tiene un costo financiero? Y ahí es donde la moneda puede realmente crear sostenibilidad a nivel local y realmente convertirse en una solución, una alternativa a la moneda global. Sin embargo, mientras no se crea en esa moneda, no va a ser una solución permanente. Habría que tener cierto grado de conciencia regional, que no es ninguna la que priva sobre la otra, ¿no? Que fue al final lo que los Estados-naciones llegaron a hacer. Cuando empezaron a surgir los primeros Estados-naciones, pues había que, a fuerza de bala y sangre, hacer que las diferentes regiones se alinearan a un mismo Estado-nación. Lo vemos fácilmente en España, tal vez España es uno de los países donde más fácil se ve, o en Inglaterra, o en América Latina, donde en un mismo país hay 200, 300 etnias, como es en el caso de Brasil. Bien puede exacerbar las diferencias, pero creo que hay que tener cierto grado de riqueza o de conciencia para saber que esas diferencias nos enriquecen como seres humanos y no más bien nos diferencian, nos alejan. Por eso es que muchos académicos llaman a la moneda complementaria, porque no sustituye al euro o no sustituye, hablemos de pesetas, de la peseta a nivel español, sino la complementa. Si uno está en Barcelona y viaja a Madrid, ahí la peseta tiene mucho sentido, o el euro en este caso tiene mucho sentido. Sin embargo, para los procesos locales, para apoyar procesos locales, no hay nada como una moneda local, porque si la gente se siente identificada con ella, puede impulsar muchos proyectos. Hay un proyecto en Costa Rica donde la moneda local impulsa un proyecto ambiental que no hubiera sido posible si hubiéramos tenido que pedir un préstamo para impulsar el proyecto, porque el proyecto tiene que ser lo suficientemente rentable
para pagar los gastos del proyecto y el interés del banco. Como la moneda estaba funcionando y no teníamos ese inconveniente del interés, el director de la cooperativa que respalda esta moneda dijo: aquí hay un problema ambiental serio, y se apoyó este proyecto a través de la moneda local, y mucha gente viene de afuera de la localidad y apoya el proyecto, utiliza la moneda solo por el hecho de que está ayudando a detener un tipo de degradación ambiental. Entonces, no son excluyentes, son más bien complementarias. Una moneda local funciona exactamente igual que el euro. Primero hay que creer en ella, es un contrato, ¿no? Y al menos yo ayudé a implementar como 12 o 13 proyectos en toda América Latina, y hay diferentes metodologías para implementar una moneda local. Lo más importante de todo, o que siempre recomiendo, es que una moneda sea respaldada por algo. Entonces, en el caso de las cooperativas de producción, toda la producción respalda esta moneda que se implementa. Hay una cooperativa de ahorro y crédito en El Salvador que se firma un contrato, los miembros de la cooperativa firman un contrato y piden un préstamo en moneda local, y tiene que estar respaldada exactamente igual que el dólar, que es el dólar americano, que es la moneda de circulación de El Salvador. Entonces, la pregunta de cómo funciona una moneda local depende casi que de cada localidad. Sin embargo, lo que yo casi siempre recomiendo es que la administración, el respaldo y la administración de una moneda sea transparente y ojalá de forma participativa, para que aporte a los procesos democráticos de construcciones de comunidad, y no tengamos los problemas que estamos teniendo ahora con el euro o con el dólar, ¿no? Que muy poca gente lo entiende, y los pocos que lo entienden lo utilizan en su favor para administrar o gestionar la moneda en su favor. La organización con la que yo trabajaba, siempre recomendábamos que la moneda no tuviera un interés, porque eso es lo que más, en un proyecto de moneda local es lo que más se sataniza, el interés. Sin embargo, tal vez por ser un poco más pragmático, yo no lo satanizo. La gente dice: la moneda local no tiene un costo, por lo tanto no debería tener un interés. Y yo no comparto esa afirmación de forma tan absoluta, porque sí hay un costo, el costo de la administración. Pero ¿cuánto será el costo de la administración? Un 1%, menos de un 1%. Y se pueden cubrir por otras formas, no necesariamente por vía de un interés. Entonces, la mayoría de los proyectos de moneda local, la mayoría no tienen un interés, pero conozco proyectos de moneda complementaria que sí tienen interés. En mi opinión se desvirtualiza un poco, pero... La oxidación tiene una finalidad, tiene dos objetivos. Primero, que no se acumule. Y si no lo acumulas, ya estás rompiendo con una primera lógica del sistema hegemónico, ¿no? Porque en el sistema hegemónico la idea del dinero es acumularlo. Entonces, entre más dinero tienes en el banco, la probabilidad de que trabajes por dinero es mínima, ¿no? Cumplir con el principio del esfuerzo mínimo, que eso es algo que no existe en comunidades primitivas. El esfuerzo mínimo siempre se trabaja por algún motivo. Ese es la primera lógica o el primer motivo por la cual oxidar una moneda. El otro objetivo por lo cual se oxida una moneda es para que la gente lo gaste. Y a la hora de gastarlo en una localidad se genera riqueza. ¿Por qué se genera riqueza? Porque se multiplica el dinero. Mientras lo importante no es que el dinero esté acumulado en la bolsa, sino que esté circulando. Y entre más circula, más riqueza se genera. Eso es uno de los grandes, tal vez como economista, es uno de los grandes inconvenientes que tiene un proyecto de moneda local, que difícilmente, o sea, no conozco proyectos donde se mida la circulación de la moneda en la localidad.
Entonces es muy difícil determinar cuánta riqueza en términos monetarios crea una moneda. Este es un problema típico de un proyecto de moneda complementaria y nosotros vimos, hay un proyecto en Costa Rica que la comunidad que tiene este proyecto está geográficamente muy aislada porque está metida en una montaña. Entonces es muy interesante. Nosotros desde antes que comenzara el proyecto, a la hora de diseñarlo y antes de implementarlo, habíamos visto que la cooperativa, esta comunidad tiene una cooperativa y el 80% de la población pertenece a la cooperativa. Entonces la comunidad es la cooperativa y la cooperativa es la comunidad. Entonces era muy fácil implementar un proyecto de moneda complementaria. Pero ¿qué sucedió? Que la cooperativa tiene un supermercado pequeño. Y claro, nosotros sabíamos de antemano que la necesidad básica número uno es alimentación. Entonces sabíamos que este supermercado se iba a convertir en un cuello de botella, donde se iban a acumular mucha moneda complementaria. Entonces uno trata de resolver esos problemas antes de que surjan, para que no se pierda confianza en la moneda. Entonces se pagan una parte de los salarios se pagan una parte de los salarios del supermercado en moneda local. Hay una serie de estrategias que se pueden pensar de antemano para evitar este tipo de problemas. Y se ha estimulado, en realidad se ha estimulado muchos procesos productivos locales porque la gente entiende el uso de la moneda. Entonces, por ejemplo, se producía leche, ahí se producía leche que se vendía al supermercado. Ahora hay como 5 productos derivados lácteos que se producen y casi todo el proceso productivo se paga con moneda local. Es bastante interesante cómo se empieza a ver la sustitución de la moneda local por moneda complementaria y cómo se ven, digamos, algunas contradicciones, que hay algunas cosas que definitivamente no se pueden comprar con moneda local. En algunos casos es bueno, por ejemplo, el alcohol. Un buen ron o un buen whisky no se puede comprar con moneda local porque es un producto típicamente importado en la economía, ¿no? En proyectos de moneda complementaria o proyectos económicos, de desarrollo económico local, yo creo que hay una discapacidad de la gente y es a querer economizar todo. Todo es a través de la economía, cuando debería ser al revés. La lógica, el sistema, 250 años de sistema capital nos ha hecho a entender, y nadie se lo cuestiona, que tanto la sociedad como la naturaleza son partes adjuntas al sistema económico, cuando en realidad debería ser al revés, ¿no? Primero está el sistema económico. El sistema económico depende de un sistema mayor, que es el sistema social, ¿verdad? Y ambos sistemas dependen de uno más grande, que es la biosfera, ¿no? El sistema Tierra. Cuando uno empieza a ver las cosas de ese sentido, con ese sentido empieza a ver muchos procesos económicos que no son realmente procesos económicos, son procesos sociales, que se dejan de hacer simple y sencillamente porque no hay un beneficio o una ganancia económica. Y ahí es donde se limita mucho el desarrollo de los proyectos de moneda complementaria, porque no le ven un beneficio económico a los proyectos de moneda complementaria, entonces no se involucran tanto. Y al no involucrarse, no le dan sentido al proyecto. Y si no tiene sentido, pues simplemente no tiene sentido. El proyecto va a morir, nace muerto. Entonces, esa lógica hay que entenderla de antemano para poder dar sentido a un proyecto de moneda local. En las zonas rurales tienen un poco más, generalizando por supuesto, en las zonas rurales tienen un poco más de sentido de la pertenencia hacia la naturaleza, que somos una parte de la naturaleza. Pero en las zonas urbanas definitivamente sí nos creemos completamente ajenos a la naturaleza, ¿no? Sin embargo, en las zonas rurales es mucho más fácil encontrar procesos de degradación ambiental, que con un proyecto de moneda local es mucho más fácil atacar. En las zonas urbanas hay muchos proyectos, muchos proyectos de degradación ambiental que se podrían
que se podrían implementar con una moneda local. Un caso típico es, por ejemplo, salvar o retomar las orillas, ¿cómo se llama?, los cauces de un río. Entonces, a través del voluntariado, por ejemplo, se puede salvar los cauces de los ríos, se paga en moneda local y los voluntarios, o sea, gastan su dinero en la localidad, ¿no? Claro, eso de antemano requiere toda una lógica. Por ejemplo, tiene que haber una red de negocios donde se pueda gastarlo, donde se pueda utilizar el dinero. Pero esa es la gran ventaja. Cuando ya hay un proyecto funcionando, cuando ya hay un proyecto maduro, usualmente yo digo que un proyecto de moneda complementaria ha alcanzado la madurez cuando tiene más de un año y ha sobrevivido. Entonces, cuando ya hay un proyecto de moneda complementaria maduro, hay un montón de actividades que se pueden promover a través de una moneda local. Actividades ambientales, actividades económicas, actividades culturales, actividades sociales, que si se tuviera que hacer con euros, en el caso de España, no se haría, porque hay que primero cumplir, hay que primero pagar. El proyecto tiene que ser lo suficientemente rentable para pagar el interés, pagar los gastos, y usualmente no da el proyecto para tanto. Un balance global económicamente hablando, entonces tenemos que crear cientos de miles de millones de balances económicos locales, y ahí es donde una moneda complementaria puede hacer una gran diferencia. ¿Por qué la moneda en buena teoría, por qué la moneda no cumple su función en el sistema hegemónico, en el sistema capitalista? Porque las monedas sociales o las monedas locales están fuertemente... Yo en los proyectos que he ayudado a implementar de monedas locales en América Latina es ¿por qué hacer una moneda local? En muchos lugares donde al final no se hace una moneda es porque la gente cree que es revolucionario y van a derrocar el capitalismo. Es más fácil definir qué no es una moneda social o complementaria, pero si uno quiere construir una economía un poco más sostenible, sin lugar a dudas tiene que una de las principales cosas que más cuestionan, afianzadas a una localidad. Entonces, sacar esa moneda de la localidad pierde sentido. Se vuelve lo que es cualquier moneda, papel sin valor. La moneda local no vale nada, no tiene ningún valor, al igual que el euro. Lo que tiene valor es que nosotros creemos en ella. Entonces, lo que ser a escala local. Así como, no se construye, en este momento el problema ambiental es que tenemos un imbalance ambiental global muy grande y como sociedad no podemos generar ese balance global. Entonces podemos llevar esa misma lógica a la economía. Tenemos un imbalance global muy grande, pero es muy difícil que nos pongamos de acuerdo como sociedad y creemos